Caos en Haití. Pandillas armadas han tomado el control del país, no solo de las calles, sino incluso del aeropuerto. Por eso, los Estados Unidos ya evacuó a su personal considerado no vital del país. Aseguran que no son capaces de garantizar la protección de sus ciudadanos e instan a los civiles a evacuar lo antes posible en vuelos comerciales mientras aún se pueda. En vista de esto, portales más conservadores de los Estados Unidos acusan que es otro fracaso más de Biden, donde por cuarta ocasión hay que evacuar a la población civil de un país. Es decir, cómo Estados Unidos, al ya no ser un país fuerte internacionalmente, está viendo caos en el mundo entero. Todo esto sucede en vísperas de una elección presidencial. Si bien el expresidente Donald J. Trump aseguró que en su presidencia, que inició en el 2016, Estados Unidos no iba a ser más la policía en el mundo, y así fue. Fue el primer presidente en más de medio siglo que no inició una guerra. Sin embargo, sí logró la paz. Incluso logró un acuerdo de paz en el Medio Oriente, los acuerdos de Abraham, que se celebraron entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel, donde exigía al Estado de Israel no sobrepasarse por encima del territorio palestino. Es decir, a pesar de tener una postura dentro del Partido Conservador, se dio en ese sentido en una solución más ecuánime. En cambio, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? La franja de Gaza colapsada, más de 30.000 civiles han perdido la vida y la mayoría de ellos son mujeres y niños, es decir, hasta un poco más de la mitad son menores. Esto está generando indignación a nivel mundial, incluso en los Óscares, incluso uno de los premios que es una de las películas, mejor dicho, y que el premiado fue un premio internacional, el director y todo el equipo, siendo judíos, dijeron que no van a permitir que se use ni su etnia, ni su fe, ni el legado del Holocausto para facilitar un abuso como el que está pasando en Gaza, mientras paralelamente reniegan de la violencia sufrida del 7 de octubre. Cabe destacar que la situación en Haití no solo hay que verlo desde una arista actual, sino ver el rol que ha tenido no solo Biden por su pasividad y por su inactividad e incapacidad de garantizar la paz mundial, sino incluso en gobiernos demócratas anteriores. El rol de los Clinton, y no solo de la presidencia de Clinton, sino de la Fundación Clinton. Eso sin mencionar cómo Hillary Rodham Clinton, ya que es la esposa de Bill Clinton, ella cuando fue secretaria de Estado de Obama, fue todo el conflicto de Benghazi, que ella misma asumió la responsabilidad. Cómo no fue capaz de evacuar al equipo diplomático de los Estados Unidos, sobre todo la parte informática de Benghazi en Libia. Es decir, no es la primera vez que no ha tenido la capacidad un gobierno demócrata de garantizar el cuidado de sus civiles y también de sus diplomáticos. Pero más profundo que eso es el rol que ha tenido tanto la familia Clinton desde su fundación como la fundación del hermano de Hillary Clinton, como la miseria que hay en Haití no ha podido ser subsanada ni superada, sino que muy por el contrario han habido abusos de todo tipo, incluso de índole sexual. Haití ha vivido atrocidades desde sus inicios. Desde una retórica más izquierdista, acusan que es una venganza por la independencia, porque en realidad, a diferencia de otras naciones que tuvieron una guerra, lo que hubo en Haití fue una masacre, la eliminación de los franceses, por lo cual Francia luego exigió una indemnización que le costó muchísimo dinero y décadas subsanar. Pero una vez ya siendo república independiente, tampoco pudieron sostener este modelo y a principios del siglo XX fueron destituidos 7 mandatarios, lo cual hizo que haya una incursión militar de los Estados Unidos para estabilizar, pero tampoco se logró pese a varios intentos, el último de ellos en la década de los 90. Y en los 50 ya hubo una dictadura en Haití donde nace el primer ejército paramilitar, es decir, fue de gestión haitiana el surgimiento de estas pandillas armadas y actualmente hay un alias Barbecue que es el que está llamando a la salida del primer ministro y no es un dato menor, en Haití no hay políticos
elegidos democráticamente. Hay caos, hay inestabilidad y hay imágenes desoladoras que acusan que hay canibalismo, aunque varios fact-checkers que revisan datos dicen que no es de Haití, sino que es hace un par de años en el África, donde no es inusual que haya canibalismo y actos de todo tipo de barbarie. Sin embargo, no resulta difícil de creer en vista del legado sangriento que vive Haití desde su fundación. Hay réplicas de los Campos Elíseos y de varias construcciones francesas, y al consolidarse como nación soberana e independiente hicieron llover sangre de sacrificios de toros en estas fuentes. Es una nación que ha sido consagrada al mal en más de una ocasión y por lo cual muchos creen que viven las desgracias que viven, entre ellos terremotos. El más fuerte en el 2010, donde fueron liberados muchos presos muy peligrosos, y lo mismo hace apenas unos 3 años hubo un terremoto bastante devastador y que como consecuencia más devastadora fue justamente la salida masiva de reclusos violentos. Alrededor de 300.000 personas murieron en el anterior, y la crisis que se vive ahora es más en cuanto a la violencia y la inestabilidad. También estas turbas, estas pandillas han liberado criminales muy violentos, pero otros han decidido quedarse en las cárceles por miedo. Muchos de ellos también enfermos, con discapacidad de cierta edad, pero sobre todo aquellos que no quieren estar expuestos a la violencia que hay en las calles de Haití. Y para subsanar este mal, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció que él lo puede hacer. Destaca cómo no creían que El Salvador podía librar la guerra en contra del crimen organizado y las pandillas, y sin embargo lo logró. Por eso dice que si las Naciones Unidas le autorizan hacerlo, él lo hará. Ya lo había ofrecido en el 2023 y reitera ahora en el 2024. Y destaca cómo muchos creían que no lo podía hacer y sin embargo sí se pudo. El Salvador pasó de ser el país más inseguro a ser ahora el más seguro en la región. Se podrá aplicar esta doctrina, se consolidará como ejemplo en la región. Síganos para ver qué sucede y esperemos transmitir buenas noticias desde Haití.